Okay, hello everybody. Thank you for coming and be welcome to another English class. Let's see, we are going to begin. We have a new week and today we're going to read a new versicle. Pay attention because we're going to go over about what is poor in spirit. When it's a person or when we can say, hey, he, she, or maybe you and I are poor in spirit. Okay, this is according to the book of Matthew in New Testament, Matthew 5:3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. One more time. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This is according to the New International Version. Okay, for this time, maybe we are going to find some difference between Spanish translation and English translation, because in Spanish we have one word that is bienaventurados, but in English, blessed, it could be translated to the Spanish in many ways. Okay, and this time maybe we can say benditos, okay, benditos, bienaventurados, bendecidos, it will be two. Remember, blessed in this time is an adjective. It's an adjective for people. It's an adjective for people. And in this case, is for the poors. But the poors not in talking about the wealth or maybe the rich, is to be poor in spirit. Poor in spirit. It's similar like somebody is humble. To be humble is like to be poor in spirit. That is what we are going to talking about on this week and now and learn about to be poor in spirit. Okay, remember Matthew 5:3 are words from Jesus, for the Lord Jesus. Well, that's gonna be all for the versicle for today. And now we go over to the new topic for this week. We have to go over about the past progressive tense. Past progressive tense. Do you remember? We come from the past simple tense and now we are going to take a look for the past progressive tense. Okay, at first we have here one definition, and the past progressive is a verbal tenses. We already know that. And we are going to talking about it maybe to refer to the to an action that happened in the past, but it could has a time or maybe a period, or maybe we are going to say, and this time the period is not the important thing. A difference, for example, if we're thinking about the past simple tense, for past simple tense, we have one condition, and the condition is that the action is completed in the past. For past progressive tense, no matter about if the action was completed, it could be, it's not the focus about the action and in the past, it was completed or no. Okay, let's see to this picture to get better that. Well, we have many uses for the past progressive tense. Like for, do you remember? We have present, simple present tense, and we have simple past. And then we have, for example, the present progressive and the past progressive. According to this, we are going to take a look about the usage for the past progressive. And when now, or maybe when I'm going to know if I'm talking about past simple tense or when I'm going to use past progressive tense. And that is the big matter about this topic. Okay, but it could be easy if we pay attention to this chart. Okay, past progressive tense could be now to like past continuous. Remember, for progressive, we can use progressive or continuous tense. We have present,
progressive present continuous. It's the same to say past progressive or past continuous. Okay, pay attention because we have here some interesting facts. At first time, we have to remember about the use of was and were. This is similar to the present progressive tense. Why? Because for present progressive, we have to use am, is, or are, and then we use one verb with the ending in ing form, a gerund or a present participle form. Do you remember about it? Well, but what more we have here? We are going to use to be, but in that way like the past, was or were, like simple past tense, but we are going to add something else. And this something else is the verb in ing form, okay? Verb in ing form. We are going to use, okay, many of the verbs, but not the stated verbs. Okay, stated verb, we are not going to use stated verbs for this past progressive tense. Okay, we have here interrupted continuous past action is one of the use for the past progressive. It does mean somebody, maybe you, me, or another one was doing something in the past. I was doing something in the past, and then comes another action and make an interruption in the past for the current action. That means that, for example, I'm doing something and then come another thing and interrupt this thing for a moment. We don't know how long it is, but we know that is maybe an interruption, but it's in the past. Pay attention because this is one of the uses. I was walking, pay attention, just here, I was walking, we can say is the basic structure for past progressive. That means that we have, okay, the subject for past progressive tense or past continuous tense, we have subject is the first thing, then was or were. It could be was or were, depending to the subject. And then a verb in ing form, verb ending in ing form. This is the basic structure for past progressive tense, for maybe for affirmative statement. Subject, I, you, he, she, we, or they. Then we have to choose it was or were, and then a verb in ing form. Okay, this is the basic structure for it. Okay, subject was and walking. Okay, verb in ing. And we can say, hey, it's a past progressive. That's correct. But one of the specific usage for the past progressive tense is to add something like this. When. Okay, and we can add here, walking where? Okay, somebody is going to say, well, a complement. You use a complement for the past progressive tense. Is correct. And we can say in this part, we have subject, we have to be in the past, ing, and home is a complement. Okay, I was walking home. Until home, we have the basic structure. But then we have a clausal, and it's when. And this is the difference that we are going to pay attention for. Two words. The first one is when, and the second one will be while. Okay, that's mean when we are going to use when or while, it's depending according what we are going to say or what is the message that we can maybe that somebody gets. Okay, for example, in this case, when it started to rain, okay, pay attention because
In this part, we have two things. For this interrupted action, we have two parts. Is one of the usage. The first part is a past progressive form, past progressive statement or sentences. And then we have when, and then we have a past simple tense statement. Past simple tense statement is one of the use for this. Pay attention and try to find the structure in these sentences. I'm going to use red color for this. This is past progressive. Okay, I was walking home until here. We have the past progressive. I was watching a movie. Okay, this is a simple structure for past progressive using a subject, verb to be in past tense was where, then one verb in ing form, the gerund form or the ing form, and then a complement. Okay, is the basic structure for past progressive. But for a specific use for these tenses is when I was doing something in the past and then comes another action. And when we are going to know that, okay? For that, we have to use the word when. When. When is the word here? I'm going to use, okay, purple color. When is like the linking. Is the linking or maybe the union for these two statements. When. Okay, here we have when. Sorry. When and when. And then we have the second statement. But the second statement is a past simple tense. Okay? Pay attention for this because here we have past simple tense. Past simple tense, it started to rain. It started to rain in the past. This is the action that make an interruption when I was walking. And then we have she called it. She called it. Okay, well, let's see. I'm going to speak a little in Spanish for get it clear. Ok, bueno, estamos introduciendo ya un nuevo topic. Estaríamos ya ante las puertas de lo que vendría siendo el siguiente verbal tenses que vamos a estudiar. Y como venimos del pasado simple, pues seguimos en el pasado, pero ahora vamos a hablar ya del pasado progresivo. Ya habíamos dado unos pequeños pincelazos, ¿verdad? Unas pequeñas ideas de dónde venía o qué era el pasado progresivo. Y si nos remitimos a lo que ya estudiamos de presente simple y presente progresivo, nos daremos cuenta que hay una relación entre ellos, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que utilizar el to be en la forma pasada más un verbo en ing. Eso es lo elemental para el pasado progresivo o pasado continuo. Ahora, la oración base, digamos, de un pasado progresivo es un sujeto, el was o were, el verbo en ing y después agregarle cualquier complemento. Y ahí estamos ante un pasado progresivo, un past progresivo, un past continuous. Pero resulta que recordarán que así como en el presente simple teníamos usos específicos para presente simple y usos específicos para presente progresivo, aquí también los vamos a encontrar con estos pasados. Es decir, cada uno tiene su momento en el cual debe ser utilizado. La condición para el pasado simple, como lo hemos visto anteriormente, son acciones que quedaron atrás y que fueron completadas en el pasado. Entre esas se van nuestros hábitos o cosas que dejamos de hacer. Ahora, cuando vamos al pasado progresivo, ocurre que al pasado progresivo no le interesa si la acción que estábamos haciendo en el pasado se completó o no. Entonces, a partir de esa idea de que no le interesa o no es su centro saber si usted culminó una actividad o no, es que se comienzan a ver estos usos específicos. El primero que estamos explicando tiene que ver con acciones que se hicieron en el pasado y que fueron interrumpidas por otra acción de la cual sí sabemos que se completó. En otras palabras,
Aquí vamos a tener una combination, vamos a tener una combinación y se comienzan a utilizar algunas cláusulas. Las cláusulas que vamos a usar para el past progressive es when y while. When y while. Que ya las habíamos visto también para el pasado simple, por lo menos el de when. Pero acá tienen un uso ya más específico porque nos marcan o nos separan un verbal tenses en past progressive de un verbal tenses en past simple. Entonces, vean que la primera que tenemos ahí sigue esa línea de una oración en pasado progresivo, después un when para decir cuándo y después una oración en pasado simple, que es la acción que llegó a interrumpir lo que estábamos haciendo en el pasado. Por lo general, este tipo de formas nos van a servir cuando queremos poner quizás en algún contexto a alguien para que sepa qué sucedió o cuando estamos narrando cosas o eventos del pasado como para entrar en detalles. Tenemos ahí entonces esos dos ejemplos. I was walking home when it started to rain. Ok, sabemos que alguien iba caminando en el pasado hacia su casa cuando comenzó a llover. Entonces, la información que nos están dando allí es que llovió, eso terminó, pero no sabemos en ningún momento si llegó a la casa, si no llegó, si llegó empapado, qué le pasó. No le interesa al pasado progresivo explicarnos eso. Alguien más dice, I was watching a movie. Estaba viendo una película when she called, cuando ella me llamó. ¿Cuál es el centro ahí? Bueno, decir qué es lo que estaba haciendo yo cuando algo me interrumpió. ¿Qué fue? Una call calling, una llamada por teléfono. No sabemos si siguió viendo la película, si la terminó de ver, si la quitó. No sabemos nada de eso porque no es lo que le interesa al pasado progresivo contarnos. En ese sentido, lo que sí le interesa al pasado progresivo es decirnos que una actividad que se estaba haciendo en el pasado fue interrumpida por otra y la otra sí tuvo un final. Por eso es que tiene el past simple. Ok, ese sería uno de los usos o una de las applications. Well, what more we have here? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las parallel actions, las acciones paralelas. What does it mean? Well, we are going to use while, in this case, while, and pay attention for the structure. I was studying while my brother was watching TV. That means, in this case, when we are going to talking about, or maybe we are going to use while, is for two actions at the same time in the past. Two actions were happened in the past at the same time. That means we have past progressive or past continuous. How do you want to call it? And then we are going to use while, like causal while, and then another past continuous or past progressive tense. Okay, in this case, we have two past progressive statements, two past progressive statements. And it's clear in this part because this is one past, sorry, I'm going to use the red one. Past progressive, here we have past progressive, another past progressive. Okay, I was studying is the first one, is the first statement. Okay, is the first statement. Pay attention for this. I was studying. And then my brother was watching TV. Okay, and between the sentences, we are going to find while. Okay, well, this is the second specific use for past progressive when we have parallel action. That means that in the past, two actions happen at the same time in the past. Bien, este es otro, sería un segundo uso, ¿verdad? Específico del past progressive. Y ahí es donde debemos tener en cuenta que when siempre va a aparecer para cuando combinemos pasado progresivo con pasado simple. Y while es para combinar dos oraciones en pasado progresivo o dos oraciones en pasado continuo que nos darán la idea de dos cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. I was studying
Es la primera oración. Vean ahí la estructura. Subject, was, and verb in ing. Then while. Y veamos la segunda oración. My brother was watching TV. Tenemos dos estructuras completas de una oración base en pasado progresivo. Ahora, en este caso, de las acciones paralelas es nuevamente lo que estamos dando es information about the past. Es información acerca del pasado. Yo estaba estudiando mientras el otro estaba viendo televisión. No, en ningún momento interesa al pasado progresivo o al pasado continuo informarle al otro si yo terminé de estudiar o si el otro terminó de ver televisión. Esa tarea de decir si yo terminé de estudiar, si mi hermano terminó de ver televisión, corresponde al pasado simple. Esto nada más, y repito, uno de los principales usos que vamos a ver del pasado progresivo es para explicar eventos que se dieron en el pasado o entrar en detalles de cómo ocurrieron los hechos para irlos narrando. Entonces, ahí es donde a veces algunas personas eh, prefieren, digamos, prefieren utilizar el pasado progresivo al pasado simple para narrar ciertos eventos. Si recordarán, cuando hacíamos el análisis del speech de Steve Jobs, habían ciertas cosas que Steve Jobs usaba el pasado progresivo y en otras usaba el pasado simple. El pasado simple lo usó siempre que se refiriese a situaciones que ya no, ya habían quedado completadas, ya habían hecho, se habían cumplido mucho tiempo atrás o tiempo cercano. Porque recordemos que los pasados progresivos y los pasados simples no dependen de si esto fue 5 minutes ago, si fue yesterday, si fue last weekend, si fue last summer, no importa qué tanto atrás fue. Lo que importa de esto es ubicarnos, ¿verdad? Es ubicarnos en el sentido de que si una acción se completó, past simple. Si lo que quiero hablar es narrar cómo se dieron los eventos, qué fue ocurriendo, ¿verdad? Mientras estábamos haciendo algo, pues entonces vamos por past progressive. Okay, well, we have here two ways, but here we have another use to start a history or create an atmosphere. Okay, pay attention. This is very interesting. Bueno, cuando queremos narrar lo que ocurrió en el pasado con lujo de detalles, ¿verdad? Como iniciar una historia, un cuento o algo que yo voy a exponer a alguien más, o create an atmosphere, crear una atmósfera como para que quien no estuvo allí en el momento que vivimos eso, sienta como que si lo estuviese viviendo, como que lo estuviese recordando, entonces ahí usamos past progressive. Tenemos un ejemplo. Noten, while I was driving to work yesterday. While I was driving to work yesterday. En este, la cláusula ya no está en medio, está al principio. Está narrando algo. Mientras I was driving, mientras yo estaba manejando to the work, a mi trabajo, yesterday, el día de ayer, y después comenzar a decir qué ocurrió. En estas sí se pueden mezclar lo que vendría siendo acciones del pasado simple. Por ejemplo, I bought a new, a new umbrella, for example. Me compré una nueva sombrilla, ¿verdad? Mientras iba manejando o me conseguí algo. Podríamos ir narrando de esa manera. Y luego dice, the sun was shining and birds were singing. Esto ya es como más como un cuento, ¿verdad? Ya como poniendo en contexto qué ocurría. The sun was shining. El sol estaba resplandeciendo. And birds, las aves estaban cantando. Es ya para narrar más, ¿verdad? Algo que querramos contarle a alguien, ¿verdad? Con lujo de detalles. Así que aquí tendríamos ya tres usos específicos del past progressive. Acciones del pasado que se estaban desarrollando en el pasado y fueron interrumpidas por otra. Acciones que se desarrollaron en paralelo, o sea, al mismo tiempo en el pasado y yo voy a referirme a ellas.
Y situaciones en las cuales yo necesite ser las veces de un narrador para alguien más, de relatarle, de contarle qué pasó en mi pasado o cómo ocurrieron los hechos. Bien, pero tenemos dos usos más. Ok, tenemos repeated action, often with always. Ok, what mean? Okay, pay attention because in this time we are going to use another time frequency adverbs. Vuelven a aparecer los adverbios de frecuencia y el que más se utiliza para estas acciones que son como repetitivas va a ser always. Ok, dice, they were always fighting. They were always fighting. Este tipo de acciones puede ser concebido como de algo que viene del pasado y que en el presente todavía se sigue dando. Y por eso dice que son acciones repetitivas. Aquí es donde se diferencia de aquello que hablamos del past simple, que el past simple lo podríamos utilizar para lo que venía siendo nuestros past habits o nuestros hábitos que habíamos dejado, aquellas cosas que ya no hacíamos o aquellas rutinas que ya no son parte de la daily routine actual. ¿En qué sentido? Que en este caso el pasado progresivo implicaría el hecho que no hemos dejado de hacer esas cosas. Cuando usábamos el pasado simple para decir algo, hasta usábamos aquella expresión que decíamos, I used to, yo solía hacer eso, I used to be, solía ser así, pero currently no, actualmente ya no. Esto no. En el pasado progresivo significa que eso lo vengo arrastrando del pasado y que actualmente sigo siendo igual, que no he cambiado, que sigo con las mismas mañas o que sigo haciendo las mismas cosas. Entonces, cuando dice ahí, they were always fighting, ellos siempre han estado peleándose, ¿verdad? Estaríamos haciendo referencia de que eso es viejo, eso no es nuevo, que eso es viejo en ellos. Supónganse que son unos brothers, que son unos hermanos. ¿Ya? They were always fighting, ellos siempre han estado peleándose, ¿verdad? Siempre se han peleado. Significa que lo han hecho en el pasado y que en el presente lo siguen haciendo, que no lo han dejado de hacer en ningún momento. Tenemos otro ejemplo que dice, she was always complaining about her job. Ella siempre se ha quejado, ¿verdad? Se ha estado quejando de su trabajo. ¿Qué significa? Que siempre ha hecho eso, nunca lo deja. Se queja, pero ahí está, ¿verdad? No tiene otra forma o sea, se ha pasado quejando siempre de lo que hace, pero no deja el trabajo, porque lo necesita. She was always complaining about her job. ¿Qué implica eso? Que cuando hablamos de repeated action para lo que vendría siendo el past progressive, significa que estamos ante situaciones que venimos arrastrando de nuestro pasado y que siguen en nuestro presente, que no hemos podido quit about, salirnos de esas situaciones, sino que por lo general habíamos dicho pasado simple, hábitos pasados, pero pasado, ¿verdad? Pero en este caso, no. En este caso significa que esas cosas seguimos con esas formas de comportarnos o esas formas de ser. Bien. Bien. Y el último, the last one. Action before and after at the specific time. Habíamos dicho, al pasado progresivo no le interesa si esa acción fue completada o no en el tiempo pasado. Pero en este caso, lo que le va a interesar es darnos como una idea del how long, del periodo de tiempo, ¿verdad? En el que algo se dio. Por eso dice, action before and after an specific time. Alguna acción que ocurrió, ya sea antes o después de una hora en específico. Dice el ejemplo. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. ¿Qué está sucediendo acá? Nos están llevando, ¿verdad? A través de una oración que nos ubica en un tiempo específico en el pasado y
lo que se estuvo desarrollando seguramente después o un periodo después de ese tiempo. ¿Qué significa? A las 6, la noche anterior, a las 6, yo estaba cenando. Pero ojo con esto, porque siempre cumple esa idea de no especificarnos una acción terminada. Nos ubica nada más en el punto en el cual esta acción comenzó. Esto es como que pensemos una línea de tiempo, por ejemplo, una timeline, como que hagamos una timeline. Supongamos que esta es la timeline. Entonces, acá, digamos que acá en esta timeline ponemos acá que fueron las 6 p.m., pero de yesterday o de la last night. Esas son las 6 p.m. de la last night. Esto fue last night. Ok, entonces, ¿qué sucede? Lo que nos está ubicando acá el pasado progresivo es que allí inició una actividad en el pasado. A partir de aquí corrió, miren, pero no nos dice a qué horas terminó. Entonces siempre se vuelve a cumplir esa condición de que el pasado simple es específicamente para acciones que se completaron en el pasado. Si allí quitáramos el was y el eating y pusiéramos I ate at 6, estamos siendo específicos de que a esa hora terminé de comer. Pero en este caso no. En este caso estoy queriendo ubicar nada más un rango de tiempo en el pasado donde una actividad se inició, pero no donde terminó. El otro dice, in August, she was working at a summer camp. En August nos ubica en el tiempo. En agosto, she was working. Estuvo trabajando at a summer camp. Ok, bueno, el August, September es el summer. Recordemos que es el summer, pero no sabemos cuándo terminó ese summer camp. We don't know when, no sabemos cuándo, pero nos ubica en cuándo partió. Partió en August. En ese sentido, volvemos a la misma situación. She was working, estuvo trabajando. ¿Cuándo fue que estuvo trabajando? En August. ¿Cuándo terminó? We don't know, no sabemos porque eso no le importa al pasado progresivo. Lo que le importa al pasado progresivo es ubicarnos nada más en un time, en un specific time before and after, que puede estar antes o después de la acción que querramos plantear. Bien, entonces, con esto estaríamos haciendo la introduction al past progressive tense. Y en esta pequeña picture tenemos resumido, ¿verdad? Prácticamente desde el punto de vista de inglés americano, el uso del past progressive o past continuous tense. Las diferencias, ¿verdad? Entre el pasado simple y el pasado progresivo debemos de tenerlas bien claras, porque hay acciones que le pertenecen únicamente al pasado simple y hay otras que son para pasado progresivo. La que nos suele dar un poquito más de trabajo es esta situación de acá, porque en esta se nos viene una mezcla. Es decir, tenemos que dominar el pasado simple, combinarlo con el pasado progresivo para hablar de acciones que fueron interrumpidas por otra en el pasado. En esta de acá, pues seguimos la estructura de ambas y solo agregamos la cláusula while para conectar dos acciones paralelas. Esta se parece a la situación en la que decíamos, mire, en el pasado simple nosotros podemos poner que una acción ocurrió y después ocurrió la otra y después ocurrió la otra. Es decir, estamos diciendo que para que la primera finalizó y la segunda finalizó y la tercera finalizó, pero cada una tuvo un tiempo de inicio y un tiempo de finalización en el pasado. En este caso no. En este caso estamos diciendo que estas acciones se desarrollaron paralelamente al mismo tiempo en el pasado. Se desarrollaron. Recuerden que todo el truco del past progressive es recordar, utilizar el was, were, que ya lo traemos del pasado simple, y a eso sumarle un verbo en ing. Nuevamente, cuando estuvimos estudiando el presente progresivo, por eso nos salimos un poquito, hicimos un paréntesis y nos íbamos
al material de los ing, donde estaban las gerund form o las formas en gerundio. Eso hay que volverlo a retomar, ¿verdad? Si se nos olvidó ahorita cómo utilizar el ing, pues vamos a volverlo a retomar porque vamos a agregar nuevamente esta situación de los verbos en ing. Recuerden que habían reglas, ¿verdad? Por ejemplo, los que terminaban en y, que solo le agregamos el ing. Teníamos ahí los que terminaban en i, algunas excepciones. A la gran mayoría, pues solo se les pone el ing para formarlo. Pero hay que recordar eso, ¿verdad? Porque aquí lo vamos a volver a aplicar. Y ya lo estamos viendo acá, por ejemplo, walk, walking, watch, watching, de los que solo agregamos ing. Study, ok, de los que terminan en y y solo agregamos ing. Pero aquí tenemos drive, que termina en y se cambia por ing. Tenemos shine, que también termina en y se cambia por ing. Ok, así que es de recordar esas reglitas para este nuevo topic que vamos a iniciar a partir de esta semana. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de ahora. Thank you everybody for coming. Les comparto en un momentito este material porque creo que todavía no lo he enviado a los grupos para que lo puedan tener, ¿verdad? Ya sea que lo deseen reproducir o que lo estén consultando ahí en formato digital. Okay, thank you. Thank you for staying with me. That's gonna be all. I wait you for tomorrow class. Bye bye, everybody, and take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank Bye, you. teacher. Goodbye. Thank you Bye, so much. tomorrow. Until tomorrow. Thank you so much.